Los escépticos hoy en día dudan acerca de Jesucristo. La historia misma pone en jaque lo que Cristo hizo, si verdaderamente existió o no existió. En fin, innumerables hombres de ciencia, de filosofía, de arte, eruditos y no eruditos, exponen el nombre de Cristo. Y de alguna u otra forma ellos quieren saber qué dijo Jesús de sí mismo. Y gracias a Dios y gracias por su palabra que tenemos este respaldo. ¿Quién dijo Jesús que era? Juan 8:24. En estos versículos Jesús empieza a decir quién es, y él empieza de alguna otra forma recordando ese gran yo soy de Génesis capítulo 1, de Éxodo, perdón, cuando se le demostró allí a Moisés. Y él empieza a decir aquí en Juan capítulo 8, versículo 24, dice lo siguiente: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Quiero que entendamos, hermano, esa palabrita, yo soy, porque la vamos a tomar bastante en esta mañana. Versículo 28 dice: y le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Tenemos el versículo del mismo capítulo 58. Dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En el mismo libro de Juan, capítulo 13, el versículo 19, dice lo siguiente: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Innumerables veces Cristo se coloca el nombre de yo soy, que significa existencia, identidad, autenticidad, veracidad, unidad, coherencia. Cuando nosotros vamos a Éxodo, nos damos cuenta que cuando Moisés se le apareció una zarza ardiente, ¿cierto? Una voz que le hablaba y que lo enviaba a una misión. Y esa misión era de sacar, ¿cierto?, al pueblo de Israel de Egipto. Y anonadado, Moisés le pregunta a esta voz, a Dios, cómo se presenta él delante del pueblo de Israel. Bueno, Dios le dice: yo soy el que soy, y así te presentará delante de los hijos de Israel. Yo soy, me envió. Entonces tenemos que considerar, hermanos, que a este Jesucristo, que después de miles de años vino a las tierras polvorientas de Jerusalén a predicar el Evangelio y hablar del reino de su Padre, este yo soy el mismo Jesucristo. Detrás de esta definición se esconde esta gran verdad: Jesús es la existencia que da la existencia y consistencia a todo lo demás. Quien se une a Jesús, quien lo sigue, quien trata de imitarlo, será una persona que viva en la verdad. Autenticidad, identidad es lo que Cristo quiere que nosotros tengamos. Él se representaba como el gran yo soy, y es el gran yo soy.
Y Él quiere que también nosotros tengamos autenticidad en lo que nosotros hemos dicho que hemos creído. Si hemos dicho que hemos creído en Cristo, debemos de entonces andar como Él anduvo. El doblez, hermanos, o las fisuras que podamos tener nosotros no se comparan, ¿cierto? Lo que hablábamos en un rato atrás, lo que nos espera a nosotros. Cristo se da a conocer al pueblo de Israel después de muchos años como el gran yo soy. Pero los grandes líderes religiosos de su época no lo creyeron. No supieron interpretar aún en su misma ley lo que de Cristo se decía. Cristo entonces dice ser el gran yo soy. Hay otro pasaje que él también se coloca como el gran yo soy, que está en Juan, también Juan, capítulo 14, versículo 6. Él dice: si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Este gran yo soy se coloca también como el camino, como la verdad y como la vida. Cuando experimentamos a Jesucristo, la Escritura nos dice que nuestra vida radicalmente cambia. No porque nosotros tengamos una experiencia religiosa, sino porque vemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Hablábamos en la mañana sobre lo que padeció Jesucristo en la cruz. Pero bueno, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y damos vuelta a nuestros ojos hacia nuestra alma y vemos la condición en la que nosotros estamos, viendo a Cristo en la cruz, nos podemos dar cuenta de que Cristo nos da todos los beneficios que el ser humano necesita. La Biblia dice que Jesucristo se proclamó como el camino, como la verdad y como la vida. Él no dijo yo soy alguno de los caminos. Él dijo yo soy el camino. Volvemos a insistir. Ese yo soy representa a Jehová del Antiguo Testamento, que los fariseos de su época no podían comprender. Jesucristo les estaba de alguna u otra forma diciendo que ese yo soy era el mismo yo soy de antaño. Por lo tanto, hermanos queridos, este Jesucristo es el único camino hacia el cielo. No hay otros caminos, no hay otras veredas por las cuales nosotros podamos ascender al Padre, sino es por medio de Jesucristo. En el versículo 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si leemos más adelante, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo aquí se coloca como el único intercesor entre Dios y los hombres. El único camino que el hombre tiene y debe de transitar. Cuando nosotros miramos hacia el sistema secular, hacia el mundo, y nos ponemos a mirar el sistema religioso que la gente tiene, porque debemos entender, hermanos queridos, que el mundo entero y todas las personas, de alguna u otra forma,
quieren tener una identidad religiosa, quieren identificarse con alguien, porque la esencia del ser humano es adorar a alguien, es invocar a alguien. Sin embargo, nos damos cuenta, y la historia sí lo ha dicho, que la mayoría de las personas, la mayoría de los hombres, buscan a Dios falsamente. Buscan a Dios en cosas creadas y no al Creador. Vemos, por ejemplo, la cultura egipcia, que en su tiempo adoraban animales, adoraban esculturas, adoraban al sol, adoraban a la naturaleza, y así un sinnúmero de adoradores o ídolos que ellos tenían, y que, entre comillas, pensaban que les iba a ir bien en sus cosechas y en sus vidas. Nos vamos más adelante y tenemos a la cultura Grecia o greca romana, en donde ellos tenían un sinnúmero de ídolos y tenían santos para todo. Hoy en día, si usted ve el calendario, en cada uno de los días sale un patrono o un santo, y todos esos vienen de antaño, de la cultura greco-romana, cuando se fusionó Grecia con Roma, y estas dos culturas eran, entre comillas, ricas en identidad, pero a la vez eran culturas totalmente paganas. Y si nos vamos a nuestra época, es fácil poder observar y mirar a personas alrededor nuestro que buscan por doquier, por cualquier motivo, buscan a quién adorar, a quién seguir. Y lo hay por centenares, por millares, podríamos decir. Usted ve a los artistas, usted ve a los líderes políticos, usted puede mirar en la noticia y se va a dar cuenta que aún en estos días en África las personas matan a sus hijos, se las sacrifican a los animales, a los cocodrilos, pensando que estos animales tienen algún poder místico. Vamos a diferentes partes del mundo y vemos cómo las personas no salen de la idolatría, no salen de la búsqueda de un ser que le dé paz en su interior. Pero cuando nosotros nos vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Cristo trazó un camino. Nos damos cuenta que Jesucristo es el gran yo soy que se humanó y que vino a dar su vida en rescate de muchos. En el capítulo 11 del versículo 25, Jesús dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí vemos a Jesucristo como el gran yo soy de la resurrección. Así como, hermanos, Él resucitó, así también nosotros, si creemos en Él, resucitaremos. Si le seguimos, si lo amamos, resucitaremos con Él. Y Jesucristo nos da esta esperanza a cada uno de nosotros, sus hijos, que si creemos en Él, si le seguimos a Él, aunque estemos muertos, Él nos va a resucitar. Tenemos a su amigo a Lázaro. Jesús, es el pasaje más corto, en donde dice que Jesús lloró. Y lloró no porque su amigo Lázaro hubiera muerto, porque esa era la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Aparte de eso, Jesucristo tiene el control de la muerte. Yo creo que Jesucristo lloró por
por lo que el pecado le hizo a la humanidad. Lloró por los muchos que le rechazarían, sabiendo que Él tiene el poder para levantar de la muerte a aquellos que creen en Él. Yo creo que Jesucristo lloró porque Él vio un mundo caído, perdido, alejado de Él, y entendiendo que Jesucristo tiene el poder para salvarles, para darles vida y para darles vida eterna. Vemos en los diferentes pasajes de la Escritura que Jesucristo sanaba a multitudes. Vemos a Jesucristo que se conmovía con las enfermedades y con los problemas de las personas. Él se hizo prójimo de aquellos, se aproximó a las personas en dificultades, en tormentos. Vemos a la viuda, ¿cierto?, que acudió a Cristo. Vemos a la mujer del flujo de sangre, que por la fe le tocó, y no solo fue sana, sino que Cristo le dijo: tu fe te ha salvado. Pero todas estas personas que creyeron en Cristo, y que podemos ver aquí en la Escritura, todas estas personas ya no existen, murieron. Pero todas estas personas murieron con una esperanza. Y es la misma esperanza que hoy en día Jesucristo nos da a nosotros a través de su palabra. De que si nosotros creemos en Él, un día no muy lejano, Él nos resucitará. Y si el Señor no inicia antes, veremos la muerte. Pero para nosotros no todo se acabará en la tumba. No todo se acabará, ¿cierto?, en ese momento. Para nosotros, en ese instante, realmente empezará nuestra verdadera vida. La vida que Cristo nos ha prometido. Una vida gloriosa, en donde le podremos ver a Él cara a cara. Podremos compartir con Él todas nuestros pensamientos, todas nuestras alegrías. Y esos sufrimientos que tuvimos en nuestra vida no tendrán parangón. Ni siquiera, creo yo, lo recordaremos estando en la presencia gloriosa de Dios. Y si lo recordamos, para nosotros será pequeños sufrimientos comparado con la gloria que Jesucristo nos dará. Entonces Jesucristo se coloca como el gran yo soy de la resurrección. El gran yo soy como la resurrección. También Él se coloca como el gran yo soy de la luz del mundo. En Juan capítulo 8, versículo 12, Él dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Antes que Jesucristo viniese al mundo, el mundo se encontraba en una densa oscuridad. Y esa oscuridad opacaba todos los hechos de los hombres. No había en realidad felicidad para el hombre, por causa de nuestros primeros padres. El mundo cayó bajo oscuridad. Vino la muerte, vino el primer asesinato, la primera violencia, vino la muerte consigo y trajo sufrimiento para el ser humano, trajo dolor para el ser humano, trajo consigo aflicciones del alma, del corazón, ese vacío que ningún ser humano puede llenar. Y el hombre cayó bajo las sombras del mal. Y por lo demás, el enemigo tomó, ¿cierto?, el control de este mundo. Pero cuando vino Cristo, Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todas las personas
Y en esa condición también nos encontramos nosotros. Estábamos en oscuridad antes que conociéramos a Jesucristo. Pretende ser feliz hoy día. La gente no creyente pretende tener felicidad en sus corazones por el hecho de que la pasan bien, de que tienen quizás un buen pasar, de que a lo mejor no tienen grandes problemas. Y así podemos sacar cuenta de varias cosas que el hombre piensa que es feliz. Pero la Escritura nos dice que las personas sin Cristo están ciegas, están a oscuras, están a tientas. Ellos en realidad no saben para dónde van. Y la Biblia nos da un poco acerca de eso y dice que un ciego no puede llevar a otro ciego, guiar a otro ciego, porque ciertamente los dos van a caer. Y esa alusión da a las personas que no tienen a Cristo, que están lejos de Dios y que pretenden tener su propia justicia para poder llegar al cielo. Pero en vez de ello van a tener una perdición, están bajo oscuridad, a menos que el Espíritu Santo les redarguya, les convenza de lo contrario, les convenza que sus vidas están perdidas, les convenzan que sus vidas están en tinieblas y que si los sorprende la muerte estarán en eternas tinieblas. Jesucristo, por lo tanto, es el gran yo soy de la luz del mundo, que trajo esperanza. Él trajo esa luz del cielo para alumbrar al mundo en oscuridad. Trajo su gloria al mundo. El ser más perfecto de la creación fue Cristo. Y Él tomó un cuerpo humano, se rebajó a tal punto para traer su luz a este mundo. Y hoy nosotros como creyentes tenemos un poquito de esa luz. Si usted se da cuenta, hermanos queridos, aún la misma creación y aún los mismos astros hablan de Cristo. La Biblia dice que Jesucristo es el sol de justicia. Lo compara con el mismo sol. Hay una analogía muy bonita que años atrás escuché y que precisamente era relacionada con el sol y con la luna. Si usted se pone a pensar, el sol cuando sale alumbra y llena todos los espacios de oscuridad en donde puede llegar la luz. Pero cuando el sol, ¿cierto?, llega la noche, sale la luna. Y uno se pregunta, pero la luna no tiene luz propia. En realidad la luna alumbra por el sol. Y eso es lo que ocurre. La luna no tiene luz propia. Es el sol que le brinda su luz. Y la analogía es que Cristo es el sol de justicia y usted y yo tendremos luz en la medida que Cristo nos brinde de su luz. La iglesia es representada como la luna, porque nosotros no podemos dar luz propia por sí mismos. Es solo el hecho de que tengamos a Cristo en nuestros corazones el que podremos dar esa luz que Cristo quiere que nosotros demos. Por lo tanto, este gran yo soy del Antiguo Testamento es el mismo gran yo soy que anduvo por esas polvorientas calles predicando, anunciando el reino de su Padre, sanando, vivificando a las personas. Y las personas anonadadas decían: nadie me ha hablado como este.
¿De dónde ha sacado estas palabras? A expresiones como esas, ya que Jesucristo, como lo hemos visto en este corto tiempo, es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Y para terminar, alguien habló sobre Cristo. Hay un salmo, el Salmo 45. El Salmo 45 habla de este gran yo soy y lo expresa de esta forma. En el Salmo 45 uno dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. El versículo 2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu juventud. Aquí habla del Rey, de Jesucristo. Este es el más hermoso de los hijos de los hombres. Es Jesucristo, el valiente, el redentor del mundo, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Él también se colocó como la vid verdadera. Todo pámpano, dijo él, que no está en mí, no lleva fruto. Podemos ver que él se declaró como el gran yo soy. Y lo vemos por todo el Nuevo Testamento como el gran yo soy.